Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Pues mi tema es sobre el gobierno y la transición de Rafael Correa hacia Lenín Moreno. Vamos a analizar cómo Moreno mantuvo o cambió las políticas de Correa y qué ajustes económicos realizó y por qué. La transición de Rafael Correa a Lenín Moreno en la presidencia de Ecuador marcó un cambio significativo en la dirección política y económica del país, pues Correa, quien gobernó desde el 2007 hasta el 2017, implementó un modelo de desarrollo basado en el socialismo del siglo XXI, caracterizado por un fuerte intervencionismo estatal, políticas redistributivas y un enfoque en la infraestructura. En diferencia con Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Correa, adoptó un enfoque más pragmático. Al asumir la presidencia, Moreno se encontró con un contexto de crisis económica con un alto déficit fiscal y una creciente deuda externa. Aunque inicialmente prometió continuar con las políticas sociales de Correa, rápidamente se distanció de la retórica y las prácticas de su antecesor. Mientras que Correa había priorizado el gasto, Moreno mantuvo algunos programas sociales, pero su administración se centró en la austeridad fiscal y la reducción del gasto público. Esto se tradujo en recortes de subsidios y programas sociales, lo que generó descontento entre sectores de la población que habían beneficiado las políticas de Correa. Entre los cambios más significativos estuvo la decisión de Moreno de aceptar un préstamo de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, FMI en el 2019. Esto implicó implementar políticas de austeridad, tales como recortes en los gastos públicos, reformas laborales para flexibilizar el mercado de trabajo y la reducción de subsidios. Estas medidas fueron interpretadas como una apertura hacia el capitalismo, ya que ponían énfasis en la inversión privada y en la creación de un ambiente más favorable para los negocios, alejándose de la intervención estatal que caracterizó a Correa. Los ajustes económicos realizados por Moreno incluyeron la implementación de reformas fiscales que buscaban aumentar los ingresos del Estado y reducir el déficit, lo que generó un intenso debate sobre la equidad y la sostenibilidad de estas medidas. La administración de Moreno promovió la inversión. Este cambio hacia un modelo más capitalista contrastó con la política de Correa, que había sido más restrictiva respecto a la inversión privada. Durante el gobierno de Correa, el Estado asumió un rol predominante en la economía, controlando sectores claves como el petróleo y la minería. En cambio, Moreno buscó facilitar la participación del sector privado, lo que reflejó un cambio ideológico. En el cambio de la política económica, Moreno generó reacciones encontradas en la sociedad ecuatoriana, mientras que algunos sectores apoyaron las reformas como una forma de enfrentar las crisis de deuda y estabilizar la economía. Otros criticaron las medidas de austeridad, argumentando que afectaba a los más vulnerables y que revertían los avances sociales logrando durante la administración de Correa. La eliminación de subsidios a los combustibles en el 2019, por ejemplo, desató protestas masivas que llevaron al gobierno de Moreno a suspender temporalmente esta política. En términos de modelo económico, la administración de Moreno representó transición hacia un sistema de menor intervención estatal, que buscaba reducir dependencia del gasto público como motor de crecimiento y abrir espacio para el sector privado. Si bien es esto, a Ecuador una economía de mercado, el proceso de ajuste fue difícil y los recortes en el gasto social afectaron sectores que se beneficiaron de las políticas de Correa. Para algunos analistas, esta transición significó una oportunidad para modernizar la economía, mientras que otros consideran que se perdió la oportunidad de desarrollo, un modelo sostenible, social, con una economía sólida. Esta transición de Rafael y Lenín Correa en Ecuador representa un cambio significativo. Bueno, representó un cambio significativo en la dirección política y económica de un país latinoamericano, en el cual la intervención estatal y el gasto público pudieron dar
paso a una administración más orientada al mercado. Pues la decisión de Moreno de implementar reformas pro mercado y recurrir a un financiamiento externo refleja un giro hacia las políticas más capitalistas, en contraste o en diferencia que el modelo social de Rafael Correa. Este cambio ha generado debate sobre el rol de Estado en la economía y la eficacia de las políticas de austeridad, así como sobre el impacto de las medidas en la estabilidad social y económica del país. En última instancia, la experiencia ecuatoriana muestra los retos y las tensiones que enfrentan los países en transiciones entre modelos económicos y la importancia de lograr un equilibrio de crecimiento económico y bienestar social. Le doy paso a mi compañera. El gobierno de Guillermo Lasso en el periodo del 2021 al año 2023 se enfocó en un modelo económico liberal, promoviendo la apertura al comercio internacional y la inversión privada como motores principales de crecimiento. Lasso buscó implementar reformas que redujeran las barreras para los negocios y lograr promover la competitividad con un énfasis en la reflexión laboral y el desarrollo de sectores estratégicos. Eh, Sin embargo, las políticas enfrentaron críticas por su posible impacto negativo en la equidad social y la precarización laboral, además de no resolver del todo problemas estructurales como la desigualdad y la inseguridad. Para la apertura económica y el comercio internacional, Lazo logró impulsar políticas que abrieron la economía de Ecuador al comercio global, buscando establecer tratados de libre comercio con varios países. Se logró priorizar la integración con mercados internacionales para diversificar las exportaciones más allá del petróleo y productos agrícolas. Ahora, ¿cómo se incentivaron, cómo fueron los incentivos para inversión extranjera? Mediante la creación de incentivos fiscales que lograron reducir impuestos a las empresas que invirtieran en sectores estratégicos como la infraestructura y la energía. También la simplificación de procesos burocráticos para facilitar la llegada de nuevos capitales al país, con la intención de dinamizar la economía. A la participación del sector privado fue mediante el fomento de asociaciones públicas privadas para proyectos de infraestructura y servicios, lo que permitió al sector privado tener un rol más relevante. También la transferencia de algunas responsabilidades estatales a empresas privadas, especialmente en áreas como la salud y la educación, con el objetivo de mejorar la eficiencia. Para la reflexibilización laboral, reformas laborales fueron reformas laborales que permitieron contratos temporales y modalidades de trabajo más flexibles, especialmente en sectores como el comercio y el turismo. Se argumentó que estas medidas aumentarían el empleo juvenil y formalizarían a trabajadores informales. Sin embargo, generaron críticas sobre la posible precarización laboral. Ahora, ¿cuáles fueron las críticas y riesgos en este gobierno? Los críticos afirmaron que la apertura y liberalización podrían profundizar la desigualdad y beneficiar más a las élites económicas. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los ingresos fiscales en un contexto donde los impuestos corporativos se redujeron. Ahora, el gobierno de Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, okay. Eh, Daniel Noboa asumió la presidencia en un contexto económico complejo, con el reto de estabilizar las finanzas públicas y enfrentar una creciente crisis de seguridad. Su enfoque ha sido equilibrado, promoviendo el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, mientras busquen diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo. NOAA ha propuesto una estrategia que combina inversión en educación y modernización.
con políticas para mejorar la inclusión financiera y lograr combatir la corrupción. Todo ello con el objetivo de lograr un crecimiento económico más inclusivo y más seguro. Para la agenda económica integral, Novoa inició su gobierno proponiendo una agenda que combina desarrollo económico y sostenibilidad, enfocándose en la inclusión social y el desarrollo tecnológico. Presentó un plan que busca diversificar las fuentes de ingreso del país y reducir la dependencia del petróleo. Como impulsor a la tecnología e innovación, pues ha enfatizado la necesidad de modernizar la economía mediante el fomento de la tecnología y la digitalización. Proyectos para incentivar a empresas tecnológicas ofreciendo incentivos fiscales y reduciendo la burocracia para emprendedores. Cómo se maneja en la educación y formación mediante programas para mejorar el sistema educativo con un enfoque en habilidades tecnológicas y formación profesional adaptada a las demandas del mercado laboral. Planes para también realiza planes para aumentar la inversión en investigación y desarrollo, promoviendo universidades e institutos de formación técnica. Ahora, ¿cómo son las reformas estructurales y la deuda? ¿Cómo maneja eso? Mediante la revisión de los acuerdos de deuda externa y búsqueda de condiciones más favorables para el país, con énfasis en el manejo responsable de las finanzas. Medidas de austeridad combinadas con inversiones estratégicas en áreas que impulsan el crecimiento a largo plazo. Y por último, ¿cómo combate a la corrupción? Toma iniciativas para reforzar la transparencia y la lucha contra la corrupción en las áreas, en las instituciones públicas. También mediante la creación de nuevos mecanismos de control para evitar el desvío de recursos y mejorar la eficacia de la gestión gubernamental. Mi reflexión final sobre estos dos gobiernos es que en el gobierno de Guillermo Lazo, el liderazgo de Lazo promovió un marco de políticas pro mercado que trajo consigo beneficios en términos de inversión y apertura internacional. Sin embargo, la crítica persistió en torno a la falta de soluciones para los sectores más vulnerables. La dificultad para mejorar la seguridad junto con el desafío de mantener la cohesión social deja una huella mixta en su legado económico. En cambio, en el gobierno de Daniel Noboa, él se enfrenta actualmente la tarea de estabilizar una economía marcada por la deuda y el desempleo, al tiempo que lidia con problemas de seguridad. Su enfoque, que prioriza la modernización tecnológica y la transparencia, busca mejorar bases de desarrollo económico, pero asimismo, sin embargo, sus políticas también deberán demostrar ser sostenibles y capaces de generar un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias.